Muy buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Espinosa, soy subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo y estamos aquí para hablar acerca de éfrasis en la literatura española y latinoamericana del siglo XVI y XVII. Para ello estamos con, y es un placer estar con el profesor Luis Castelví de la Universidad de Manchester en Inglaterra, profesor de Estudios Culturales de la Universidad de Manchester. Luis tiene un doctorado de la Universidad de Cambridge en esta misma área y se ha venido especializando no solamente en la literatura del siglo XVI y XVII de la península, sino también en América Latina y en Filipinas, cosa que es bastante interesante y que puede dar unas posibilidades de interpretación bastante novedosas. Hoy nos concentraremos en su libro, en su libro de Éfrasis Barroco, en el cual, publicado originalmente por la Universidad de Cambridge y por la Asociación de Lenguas Modernas hoy, este año 2020, en el cual se hace énfasis en los procesos de descripción de paisajes en la poesía de Góngora, en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz y en la poesía del escritor colombiano boyacense Domínguez Camargo. Y entonces nos vamos a enfocar en Góngora y en Domínguez Camargo, porque generalmente le hacen mucho énfasis a Sor Juana y vamos a tener la posibilidad de hablar acerca de Domínguez Camargo. Y entonces, sin más, le doy la bienvenida a Luis. Muchísimas gracias, Luis, estás desde Tarragona en este momento. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Ya habías estado presencialmente con nosotros hace un par de años, pero muchas gracias por conversar con nosotros en esta oportunidad. Gracias a ti, Juan Manuel, gracias al Instituto Caro y Cuervo también guardo un grato recuerdo de mi estancia en Bogotá. En aquel entonces os presenté lo que era un proyecto todavía germinal y me hace mucha ilusión ahora poder ya presentar el libro publicado. Sí, sin más rodeos, entremos a hablar acerca de este libro. Como decía, es un libro que se enfoca en estos tres autores. Particularmente, haces unas lecturas muy detalladas de ciertos aspectos, de ciertos lugares de la poesía de los autores, donde ellos producen una descripción de lo que los personajes principales están viendo en esos momentos o las imágenes que están siendo descritas. Esto es una tradición antiquísima de la literatura llamada éfrasis y sin embargo haces una lectura muy particular, muy concienzuda de estas secciones. Pero antes de entrar en ello, me gustaría preguntarte algo un tanto sencillo, un tanto básico. ¿Qué es éfrasis? Tienes otra palabra que usas mucho que es teicospía o teicospia. ¿Y por qué son tan importantes estas dos palabras tanto para Góngora como para Domínguez Camargo? Sí, gracias por la pregunta. La palabra éfrasis, yo voy a intentar no usar muchos tecnicismos para que esta conversación sea divulgativa, así que una éfrasis es una descripción poética, básicamente, ¿no? En la teoría de la literatura normalmente se usa en el sentido de descripción poética de un cuadro o una escultura, ¿no? Así que si, por ejemplo, tenemos un poema sobre algún tipo de artefacto artístico, el ejemplo clásico sería
el escudo de Aquiles en la Ilíada, ¿no? Recordarán en el canto 18º hay toda una descripción de ese escudo maravilloso que incluye grabados de la propia guerra de Troya, ¿no? Están en ese escudo. Entonces es el ejemplo paradigmático de éfrasis y a partir de ahí hay una larga tradición de estudiar estas descripciones poéticas de artefactos, ¿no? Yo en mi monografía decidí expandir un poco la definición porque me parecía que era un tanto limitada. Góngora, por ejemplo, en sus soledades no describe un solo cuadro ni una escultura y sin embargo sus contemporáneos ya decían, ¿no? La poesía es pintura que habla y si alguna lo es especialmente esta, ¿no? Porque Góngora describe la naturaleza como si de una obra de arte se tratara y creo que esa es una de las lecciones que aprendieron sus seguidores hispanoamericanos, particularmente Hernando Domínguez Camargo. En cuanto a la teicoscopia, y respondo a la segunda parte de tu pregunta, básicamente la teicoscopia es la visión desde lo alto, ¿no? Y de nuevo el ejemplo clásico está en la épica y concretamente en la Ilíada, en el tercer canto de la Ilíada de Homero. Hay un momento en el que Helena de Troya está junto al rey Príamo en las murallas de la ciudad sitiada y Helena le describe al rey quiénes son sus enemigos, ¿no? A los que ve desde esa altura de la muralla, ¿no? La teicoscopia es una visión desde lo alto, ¿no? Es la altura la que garantiza, la que favorece una cierta perspectiva en la visión, ¿no? Y es un recurso clásico de la épica que Góngora, por ejemplo, utiliza en su poema con fines muy distintos, ¿no? Porque si las soledades de Góngora es una épica de la paz, allí no hay guerra alguna, especialmente en la soledad primera, y sin embargo él utiliza ese recurso épico para describir básicamente un paisaje. Bueno, no, tal vez esperamos un poco para entrar en Domínguez Camargo. Me gustaría hacer continuar con una siguiente pregunta, porque tal vez nos puedes ayudar a entender un poco, porque generalmente la mayoría de los lectores, cuando se habla acerca de una imagen o de la descripción poética de una imagen o de un paisaje o de la mirada de la naturaleza, es propia la del romanticismo alemán, donde se admira la naturaleza y se percibe simultáneamente la belleza y el miedo propios de lo sublime. Quería compartir una imagen, es un cuadro clásico de Caspar David Friedrich, del caminante sobre el mar de nubes. Pero esta mirada romántica alemana, pues es 200 años después de Góngora. ¿Nos podrías decir un poco o hablar un poco acerca de cuáles son las diferencias? ¿Tiene que haber alguna diferencia entre lo que ocurrió, entre cómo se estaba describiendo el paisaje en Góngora y en Domínguez Camargo y lo que hizo después el romanticismo alemán? Sí, claro que sí. Si me permites, yo también querría compartir una imagen para que contrastemos el paisaje romántico que nos presentas aquí con el paisaje que yo creo que es más cercano a la sensibilidad de Góngora, ¿no? Este es un cuadro pintado por Patinir, Joachim Patinir, en paisaje con San Jerónimo, pintado hacia 1516 o 17, y es un cuadro que fue adquirido por los reyes de España y que muy pronto Góngora pudo ver. Digamos, se ha estudiado, ¿no?, que Góngora pudo tener acceso a este cuadro. Yo creo que hay varias diferencias entre el paisaje barroco y el paisaje del romanticismo. La primera es que en el siglo XIX el paisaje es uno de los géneros pictóricos por antonomasia, ¿no? Algunos de los grandes cuadros de pintura, tanto romántica como realista, son paisajes. Mientras que en el siglo XVI, XVII, el paisaje es un género incipiente. Es un género que está todavía desarrollándose. Este cuadro de Patinir es uno que, como decía, Góngora pudo haber visto porque se adquirió y estaba en Madrid en su época. Es uno de los primeros cuadros de paisaje. El género todavía, al igual que el bodegón, se estaba desarrollando, era un género incipiente, no tenía mucho prestigio, ¿no? Hay textos de tratadistas de la época que dicen que
si uno quiere, en la corte de los Austrias, si uno quiere triunfar como pintor, tiene que pintar retratos, mitología o pintura religiosa, ¿no? Pero el paisaje, el bodegón están considerados géneros de poca monta. Así que yo creo que una diferencia es que ese peregrino de Góngora es un pionero, ¿no? A diferencia de esa figura humana del cuadro de Friedrich, que ya es digamos, es el protagonista de un cuadro en el que el paisaje está ya consolidado como tal. Otra diferencia yo creo que es que el paisaje romántico a menudo es un espejo de los sentimientos del espectador humano, ¿no? Hay un énfasis en las emociones, en los sentimientos. Creo que no es el caso de Góngora. A Góngora no le interesan tanto, prácticamente no sabemos nada de ese peregrino, no tiene ni nombre. Solo se menciona que en un pasado lejano hubo un amor no correspondido, pero no sabemos qué siente ante ese paisaje, ¿no? El enfoque de Góngora es mucho más analítico y cerebral, ¿no? Es un paisaje profundo que zigzaguea, que hay una profundidad precisamente como aquí, con un mar al fondo. Y lo interesante también es que el peregrino, en parte, tiene que imaginar ese paisaje, ¿no? Porque está cubierto por la niebla, un poco como en el cuadro de Friedrich, pero se explicita que el peregrino, parte del paisaje puede haber sido imaginado por el peregrino, ¿no? Lo cual me parece incluso una metáfora de la poesía barroca, en el sentido de que es una poesía que exige una participación activa del lector, ¿no? Uno no puede sentarse sin más y esperar a que se lo den todo masticado, ¿no? La literatura barroca es como un juego intelectual que exige participar, descifrar, ¿no? Para poder entender. Esas serían algunas de las diferencias que se me ocurren. Ese desafío que produce el texto o la literatura barroca nos lleva tal vez a la siguiente pregunta que te quería hacer, y es que hay otro concepto fundamental que utilizas en el libro, esta vez de un concepto pues, hecho muy célebre por Baltasar Gracián, el concepto de agudeza o el concepto de ingenio. ¿Nos puedes contar un poco acerca de este concepto y sobre lo que llamas agudeza paradójica en Góngora? Sí, claro. La idea de la agudeza o del ingenio es un ideal estético clave en el siglo XVII, ¿no? El conceptismo es el arte del concepto y define toda la estética y la poética de los escritores del barroco, ¿no? Fue Gracián, como indicabas, que en su libro Agudeza y arte del ingenio, publicado en la edición definitiva en 1648, quien teorizó con más fortuna sobre esta estética, ¿no? Es un estudio retroactivo. Gracián publica el libro a mediados del 17, cuando ya los grandes poetas del barroco español han muerto, Lope, Quevedo, Góngora, todos han muerto, y por tanto es un estudio retroactivo que dice que la agudeza está presente en todas las literaturas, pero que los ingenios españoles han destacado especialmente en ella, y particularmente Góngora, ¿no? Góngora es el autor más citado en el libro de Gracián, de agudeza y arte del ingenio. Entonces, él define el concepto, la palabra concepto en Gracián tiene un sentido muy específico, que no es el habitual, lo define así, leo la definición. Es un acto del entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre los objetos, ¿no? O sea, de lo que se trata es de que el poeta tiene que encontrar conexiones inesperadas entre dos objetos, ¿no? Y cuanto más sorprendentes sean esas conexiones, mejor poesía se estará escribiendo. Por un ejemplo, incluso me gustaría dar un ejemplo para que quede claro, que Gracián extrae de la literatura latina y lo traduce al español así. Son dos versos sobre Narciso, el mito de Narciso. Si pereció por las aguas necio joven, se restaura por las mismas flor, ¿no? O sea que tenemos dos elementos, Narciso y el agua. Por un lado, Narciso como hombre muere ahogado en el agua, y por otro lado, Narciso como flor renace o surge gracias al agua, ¿no? Así que hay una conexión entre dos elementos, Narciso y el agua, y además es una conexión oximorónica, contradictoria, ¿no? Porque por un lado hay muerte, por el otro vida. Esto es muy del gusto del barroco, les encanta este tipo de conexiones, y cuanto más rebuscadas e inesperadas, mejor, como decía antes, ¿no? Y en el caso de Góngora, yo utilizo el término de agudeza paradoja, en el sentido de que hay una cierta contradicción en estos
paisajes, particularmente el primer paisaje en la Soledad Primera que nos ofrece Góngora desde lo alto de un risco. Es un paisaje en el que por un lado hay una visión desde lo alto, lo que comentábamos antes de la deicoscopia, que invita a una perspectiva generosa, ¿no? Pero por otro lado es un paisaje con una neblina, que hay un sol que ciega, y al final, como indicaba anteriormente, es un paisaje en gran medida imaginario, ¿no? Y esa es la paradoja o la agudeza paradoja que encuentro yo en el texto, ¿no? Que por un lado la visión desde lo alto invitaría a ver más y sin embargo al final acaba siendo en gran parte un paisaje interior del propio protagonista. Pasemos ahora a Domínguez Camargo, sacerdote jesuita, escritor colombiano, lector de Góngora, marino. Escribe un poema épico, pero no sobre un guerrero, sino sobre Ignacio de Loyola. Ahí ya tenemos un problema. Al igual que Góngora, que está escribiendo sobre un paisaje que no es propio del paisaje de la épica, del conflicto, de la guerra, sino un paisaje de paz, de soledad. Este es un poema épico que no es sobre un guerrero, sino sobre un santo, un sacerdote jesuita. Esta mezcla de géneros también es o esta confusión de los géneros, que los géneros no sean muy claros, es muy típico de los virreinatos españoles. En el caso de Nueva Granada, un contemporáneo de él, el carnero, ¿no? No sabemos que, no le podemos poner fácilmente un género al carnero, que hiciéramos, pero es muy complicado. ¿Por qué crees que se dan estas mezclas? ¿Esto tiene algo que ver con la toma de lugar de estos escritores en la periferia? Yo creo que me gusta el paralelismo con el carnero, ¿no? Porque el carnero es una crónica de Indias a la que no le interesa nada lo político ni lo militar, ¿no? Sino que se ocupa más del chisme, acaba siendo una crónica de sucesos. Es un texto a caballo entre la literatura y la ficción fascinante. Y en el caso de Camargo, es una épica sacra sobre un santo que a menudo se olvida por completo del santo, porque hay páginas y páginas dedicadas a otros temas. Y ahí está la influencia de Góngora, precisamente, entre otros, porque también me ha gustado que citaras al poeta barroco italiano Marino. Una de las tesis que defiendo en el libro es que siempre se presenta a Camargo como poeta gongorista, pero Camargo es mucho más, es decir, hay un pozo de lecturas, ya no solo de Góngora, sino de todo el barroco español, del Renacimiento español, del barroco italiano, Giambattista Marino, cuyos libros circulaban en el Virreinato del Perú, y por supuesto de los clásicos de Grecia y Roma. O sea, básicamente es una suma de todo el canon occidental hasta la fecha, ¿no? Mucho más que Góngora. Pero yo sí creo que el escribir en la periferia lo pongo entre comillas, pero bueno, es verdad que en la época de la España imperial el centro era Madrid y las capitales virreinales eran Lima y Ciudad de México, pero el virreinato, Nueva Granada no era todavía un virreinato independiente, Bogotá no era todavía la ciudad importante que llegó a ser, y menos Tunja, ¿no? Entonces yo creo que Camargo, el hecho de estar viviendo en la periferia de la periferia, por así decir, sí que le da cierta libertad, a lo mejor para experimentar con los géneros de una forma que tal vez en la península no se haría, ¿no? Y quiero ofrecer un ejemplo, si me permiten compartir otra imagen, un ejemplo de las artes, ¿no? Del arte colonial colombiano, porque este es un famosísimo cuadro de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, un cuadro pintado en el siglo XVII, está hoy en día en el Museo Colonial de Bogotá. Básicamente, este, por cierto, es un pintor que pudo haber coincidido con Camargo en Tunja. Seguramente coincidieron, porque vivieron allá en las mismas fechas. En un momento, durante 3 años del siglo XVII. Y ese es un cuadro de la Trinidad, representada con una cara que al mismo tiempo son 3 caras, y esta representación estaba estrictamente prohibida por la Iglesia católica. En Europa no se podía representar a la Trinidad, así se consideraba algo monstruoso, de mal gusto.
Y sin embargo, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos o no se enteró o no se quiso enterar y pintó a la Trinidad de esta manera, una manera expresamente prohibida por la Iglesia Católica en Europa, ¿no? Y a mí me gusta el paralelismo porque creo que también que Camargo, precisamente por estar en esa periferia, acabó experimentando y renovando el género de la épica sacra de una forma que no había hecho ninguno de sus predecesores. Y ahí en esa sucesión de caras o enumeración de caras también encontramos o proliferación de caras, encontramos una idea clave de los tipos del barroco ya cuando fueron empezados a categorizar en el siglo XIX por los historiadores de arte austríacos, suizos. Pero antes de pasar a esos temas que los vamos a ver ya más en Domínguez Camargo, tal vez necesitamos repasar un poco uno de los ejercicios particulares de Ignacio de Loyola, uno de los ejercicios espirituales, que es la composición del lugar, porque tú en tu libro lo que vas a hacer es mostrar cómo la composición del lugar, ese ejercicio que está haciendo Ignacio de Loyola, eh, produce o es también sujeto de u objeto de un proceso ecfrástico, ¿no? En la épica de Domínguez Camargo. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata de ese ejercicio? ¿Qué es hacer una composición de lugar? Sí, es algo que aparece si uno lee los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que él redactó en gran parte durante una estancia como ermitaño en la cueva de Manresa. Manresa es una pequeña población cerca de Barcelona. Allí vivió en 1522 Ignacio de Loyola y Hernando Domínguez Camargo dedica todo un canto de su libro a la estancia de Ignacio en Manresa, ¿no? Entonces, si uno abre los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, ya en la primera semana, el primer preámbulo, ahí se menciona, el primer preámbulo es composición viendo el lugar, dice Ignacio de Loyola. De ahí sale la expresión que hoy ya de uso común, ¿no? De composición del lugar. Entonces, básicamente la idea es un enfoque muy visual respecto a la oración, ¿no? La idea es que antes de recogerse y orar, uno tiene que hacer un esfuerzo visual de imaginar una escena o un personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ignacio de Loyola dice, imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, ¿no? Así comienza el ejercicio, ¿no? Hay que imaginar a Cristo delante, puesto en cruz, y es esa visualización la que incita al recogimiento y después a la oración. Hay otros santos de la época, otra gran santa de la Contrarreforma, por ejemplo, Teresa de Ávila, en su libro de la vida también invita a rezar de una manera parecida. No lo tiene tan sistematizado, pero sí que dice, por ejemplo, que conviene, antes de empezar a rezar, imaginar un paso de Semana Santa, ¿no? Uno imagina el paso, por ejemplo, un paso de la Pasión de Cristo, y ya le predispone a uno al recogimiento y a la oración. Pues Ignacio de Loyola propone algo parecido, aunque más elaborado, con más ejemplos en sus ejercicios espirituales, y en gran medida eso es lo que hace el personaje de Loyola, personaje en el poema de Camargo, porque está en esa cueva de Manresa, su única compañía es un crucifijo, y él coloca el crucifijo en lo alto de la cueva y digamos, ese crucifijo es la plataforma o le invita a él a imaginar toda una serie de escenas de la pasión de Cristo y eso le predispone no solo a la oración, sino incluso también a la penitencia. Entonces, esta es la composición del lugar, que en el caso de Camargo, siendo jesuita, pues él formó parte, evidentemente, de su formación y él lo tenía muy interiorizado. Y hay momentos en el poema como este en el que se ve muy claramente la influencia de la espiritualidad ignaciana tan visual en la elaboración del poema. Y sin embargo, Domínguez Camargo o en el poema hay una irrupción del barroco en esa composición del lugar. Es decir, hablabas de una procesión, pero en el poema lo que hay es una procesión de animales enfrente de la cruz de Ignacio.
Y eso se convierte en una especie de apéndice dentro de la éfrasis que ya está, ya es un apéndice de la diégesis, de la narración que está ocurriendo ahí, de los hechos, ¿no? Em, ¿Por qué crees que es esto? Esto también puede ser algo que una libre experimentación por parte de Domínguez Camargo porque está lejos de todo y de todos, o qué es lo que, que crees que quería lograr Domínguez Camargo con este, llamémoslo, desvío del argumento central. Sí, es interesante. Es una digresión de una digresión, ¿no? Porque tenemos la descripción del crucifijo ya es una digresión y de repente aparecen, para los que no hayan leído el poema, aparece una serie de animalitos en la cueva, pues una serpiente, una araña, caracoles, un lagarto, abejas, y empiezan a interactuar con el Cristo en la cruz, todos estos insectos y alimañas de una manera muy respetuosa y devota, ¿no? Entonces en fin, yo creo que a mí me parece un pasaje fascinante porque resulta un tanto grotesco y extravagante, ¿no? De nuevo en esa experimentación tan barroca en la que Camargo está embarcado. Hay ejemplos de utilización, es decir, en el arte sacro católico, en la tradición católica, no es infrecuente que se utilicen animales con un sentido teológico, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la iglesia de San Clemente en Roma, donde tendremos aquí este crucifijo, y hay una serie de animales, como estas palomas blancas aquí o los corderos, que tienen un sentido teológico muy, muy claro, ¿no? Yo he hablado con compañeros que creen que incluso es posible defender que en esta éfrasis o esta descripción poética de Camargo, cada uno de estos insectos y alimañas podría tener un sentido teológico o simbólico. A mí me cuesta creerlo. A mí me parece que hay demasiados y que el conjunto es demasiado extravagante. Yo más bien creo que aquí estamos ante un ejemplo, como bien comentabas, de influencia barroca, o incluso yo invitaría a leer esa cueva de Manresa en Camargo como un espacio barroco. Tenemos la cruz, tenemos la composición del lugar, toda la influencia espiritual de San Ignacio, pero Camargo no tiene suficiente con eso y decide recargar la cueva y muestra una suerte de horror vacui, ¿no? De miedo al vacío, parecido al de Góngora o al de artistas del barroco, y esa cueva se acaba llenando casi por completo para que no quede ni un solo espacio vacío. Eso me parece un rasgo barroquísimo de Camargo, y que incluso esa cueva está tan llena que corre el peligro incluso de que el mensaje religioso acabe diluyéndose. Eso también lo quiero destacar porque la éfrasis normalmente es síntesis, es concentración. Tenemos una cruz, un símbolo que sintetiza la pasión de Cristo, por ejemplo. Y en el caso de Camargo es más bien al contrario, es una éfrasis que se diluye. Hay un símbolo, pero luego empieza a sobrecargarse, empieza a llenarse esa cueva, ese espacio barroco, y el mensaje religioso inicial acaba prácticamente diluido por su experimentación estética. Estás tocando dos temas que son los hilos negros de prácticamente toda la tradición del siglo XX en los escritores latinoamericanos, de cómo se han aproximado no solamente al barroco, sino a estos tipos de, de usos de figuras retóricas. Por un lado, podemos tener a Lezama Lima como el gran lector de los historiadores de arte del siglo XIX alemanes como Bufflin, que en su expresión americana, él lo que está mostrando es ese horror vacui y que después lo encontraremos en Carpentier con toda la proliferación de la naturaleza americana ya puesta en dicotomía o en un contraste con la racionalidad europea. Y por el otro lado, esa concentración, esa imagen que concentra mil mundos, pues no es otra cosa que la Aleph de Borges, ¿no? Este espacio de las imposibilidades, este espacio imposible donde todos los espacios están contenidos en uno solo. Tal vez estamos leyendo demasiado en Domínguez Camargo, pero sí es muy diciente
que una persona en el siglo XVII en Tunja estuviera lidiando con estas dos pulsiones, la pulsión de la concreción y la pulsión de la expansión o de la saturación absoluta de un espacio, ¿no? Em, ¿Cómo crees que Domínguez Camargo, cómo maneja esas tensiones? Ya nos estamos saliendo un poco de las imágenes y de las descripciones del lugar, sino ya tratándolo de mirar en toda la épica. ¿Crees que Domínguez Camargo, cómo maneja esas dos tensiones que podríamos decir que son dos tensiones constantemente presentes en la literatura latinoamericana desde ese entonces? Es que yo incluso, si me permites, te responderé un tanto tangencialmente, pero creo que vale la pena. Hay una tercera tensión, porque Dale. Camargo es un escritor criollo, nacido y criado en América, que dedica el 95% de su obra literaria a describir Europa. Y esto me parece muy importante, ¿no? Porque en los inicios de la literatura latinoamericana, el otro es América. Las crónicas de Indias están dedicadas sobre todo a describir al otro, al indígena, la realidad americana, etc., ¿no? Y los hechos de los conquistadores en América. Pero cuando llegamos al barroco en el siglo XVII, estos escritores criollos como Camargo, para ellos el otro ya no es América, el otro es Europa. Entonces, lo que también me parece fascinante de Camargo es que está haciendo el esfuerzo de recrear con todas estas éfrasis, todas estas descripciones de Roma, Venecia, las ciudades de Europa que visitó Ignacio de Loyola, él las está describiendo para un público europeo sin haber estado él nunca en Europa. Entonces es a partir de su conocimiento libresco de esta realidad europea. Él, en cierta manera, aunque criollo, él yo creo que se sentía muy europeo, ¿no? Había tenido una educación ciertamente eurocéntrica, y a veces se siente un tanto como desplazado, trasplantado, ¿no? Como si él perteneciera a Europa más que a América. Quizá por eso escribe tanto sobre Europa. Pero esa tensión también me parece muy interesante, porque Carpentier, su teoría de lo real maravilloso, él habla de la realidad americana como una realidad exuberante que requiere, que exige un lenguaje barroco. Pero lo interesante de Camargo es que él aplica ese lenguaje barroco exuberante a una Europa que no conoce, ¿no? Y eso creo que tiene mucho interés también. Efectivamente, ahí hay esta incomodidad, la incomodidad que el fuera de lugar del escritor o del intelectual o del artista latinoamericano con respecto a su posicionamiento hacia Europa, hoy en día hacia Estados Unidos y hoy en día también hacia cualquier otro de los centros culturales y económicos del mundo. Um, y, y aquí se empieza a ver los gérmenes de esa incomodidad, de ese no saber en dónde está, y no saber cómo solucionar ese problema de no estar, de no saber de dónde está. Y entonces hay maneras que podrían ser completamente chocantes o en contraste profundo entre la idea de la concreción más pura en términos de la composición del lugar, porque esa composición del lugar es algo absolutamente analítico o sintético más bien, de llevarte a la presencia de Dios a través de la concreción de todas las imágenes, y tienes por el otro lado una enumeración constante y proliferación y multiplicación de los elementos.